Para usted, ¿qué es mamerto? ¿Y qué siente cuando escucha esa palabra? Mamerto, un vagabundo, alguien que no hace nada, un mantenido, un conchudo. Como bobo, como lento, que no sabe nada. Es una palabra que se asocia a ser guerrillero y es utilizado también como para ofender a personas que siguen cierto partido político o muchas veces también porque uno es de universidad pública, entonces también es mamerto, o sea, sinónimo de guerrillero. Es una palabra que no está en el diccionario de la academia, pero la podemos encontrar en un diccionario como el de americanismos y en Colombia se ha utilizado tradicionalmente con el sentido de persona que pertenece al Partido Comunista. Claro, hay otros significados con que se ha empleado este vocablo. Para referirse a una persona de poco entendimiento, le dicen que es un mamerto. En Colombia una manera despectiva de hablar de la gente que tiene una ideología de izquierda. Mamerto fue una palabra que se acuñó por allá en los años 60 y que identificaba a los sectores que eran procomunistas. En aquella época sí existía el paradigma de quiénes eran comunistas y quiénes no. Y a los mamertos los identificaron con ese sector, digamos, defensor del comunismo. La palabra mamerto surgió a principios del siglo XX por una razón. Había dos colectividades comunistas en Colombia. Una era el Partido Comunista de Colombia y otra era el Partido Comunista Colombiano. Suenan muy parecidas, pero eran diferentes. En el Partido Comunista Colombiano había una superpoblación de líderes cuyo nombre terminaba en erto. O sea, estaba Filiberto Pinzón, estaba Gilberto Vieira, ¿verdad? Estaba Alberto Rojas Puyo y algunos otros más. El señor Francisco Garnica, que era opositor de ellos del Partido Comunista de Colombia, en algún discurso, se supone, decidió burlarse de ellos. Dijo, a mí no me confundan con Gilberto, con Filiberto, ni con Alberto, ni con Roberto, ni con ningún otro mamerto. Se supone entonces que en principio mamerto era el personaje que tenía filiaciones con el comunismo o con el socialismo, pero del ala rusa, sobre todo, del ala soviética. En tiempos presentes el término se ha distorsionado bastante. En este momento la gente le dice mamerto a un intelectual de izquierda, a un fumador de marihuana, a alguien que tiene una mochila, a alguien que oye música de Silvio Rodríguez, o a cualquiera que se oponga a la oficialidad. ¿Cómo se usa en época de elecciones? Para fustigar y ofender a quien es de izquierda. Se usa mucho porque hay gente interesada en que ese término se conozca para identificar de una manera fácil a sectores que son adversos a quien dijo la palabra. ¿Por qué tomó tanta fuerza? Se empezó a usar mamerto, entre otras no solo para hablar de gente de izquierda, sino para hablar de gente que supuestamente se mamaba de los compromisos, que no quería comprometerse, que no cumplía. Era una palabra olvidada, que alguien decidió revivirla. Y eso, por supuesto, tiene unos réditos en materia electoral importantes para quien lo dijo, porque cuando uno usa esas palabras, inmediatamente, ¿qué hacemos los mortales? Ir a Google a ver qué significa y quién la dijo. Y si nosotros en nuestro imaginario identificamos que eso nos gusta de lo que está diciendo la persona, pues ¿por quién vota usted? Por la persona que lo dijo. Entonces tiene, digamos, una causa y efecto. ¿Cuál es el uso que hacen los medios de esta palabra? Mamerto los medios no lo usan mucho porque consideran que es ofensiva, pero sí registran cuando alguien, por ejemplo, de la derecha, llama mamerto a alguien de izquierda. Muy poco, son más, digamos, los que tienen que resaltar la frase que dijo la persona que la dijo, pero no he visto, digamos, un medio que le haga mucha propaganda al término, ¿no? Los medios, yo no lo veo mucho en columnas porque entre otras el término suele ser un poco ofensivo. El uso que dan los medios más bien está dado por la gente que aparece en los medios. Hay una política cuyo nombre no voy a mencionar en este momento, pero también cercana pues a cierta ala un tanto derechista que hace poco organizó unos premios Mamerto 2017. Creo que el uso que se da usualmente es ofensivo o caricaturesco. ¿Por qué no tragar entero? Porque uno no debe insultar a la gente por sus creencias políticas. Entonces, como a usted no le gusta que le digan mamerto porque es de izquierda, no le diga al de derecha paraco. Porque las personas deberían identificar muy bien si esa palabra aplica hoy. Puede haber otros términos que identifiquen a los sectores, pero esa palabra, en mi opinión, se terminó de acabar en 1989, cuando se acaba el muro, se cae el muro de Berlín y se acaba el comunismo como lo conocimos.
porque la gente no sabe de qué habla y es muy vergonzoso incluso para la dignidad propia, es importante tener presente qué es lo que tú estás diciendo y por qué lo estás diciendo y qué significa. Cada palabra que tú usas sin conocer, cada expresión que tú utilizas ligera e irresponsablemente, lo único que hace es devaluar tu discurso, porque tú estás diciendo algo que no corresponde a la realidad y que evidentemente deja en entredicho tu conocimiento sobre las cosas. Si vas a llamar a alguien mamerto, entérate de qué es la mamertada. Si vas a llamar a alguien facho, derechista o lo que quieras, entérate de qué es la derecha. Y eso va a permitir que el discurso tenga cierta altura y sobre todo que tenga cierta productividad más allá de esa retórica de la ofensa, de la vulgaridad, del insulto al otro por ser el otro.